la siguiente ponencia con motivo del Día Nacional del Maíz. Por parte de la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda charla de maíces nativos a cargo del biólogo Osvaldo Oliveros Galindo. Muchísimas gracias, biólogo, de parte, él está en la comisión en la Conavio. Les voy a leer una pequeña semblanza sobre el biólogo antes de comenzar su charla. Es biólogo por la Facultad de Estudios Profesionales de Iztacala de la UNAM. Ha colaborado en diversos proyectos relacionados con la colecta e identificación de ejemplares botánicos para el herbario ITSA y la Unidad de Biología, Tecnología y Prototipos, ambos en la FES Iztacala. Ha participado desde el año 1997 en estudios de impacto y riesgo ambiental para diversos proyectos de desarrollo en México. Y desde marzo del 2002 ingresó a Conavio dentro del proyecto de repatriación, mediante el cual realizó una pequeña estancia en el herbario de la Universidad de Arizona, y a partir de enero del 2005 colabora en la coordinación de análisis de riesgo y bioseguridad, que lleva a cabo los análisis de riesgo por la liberación de organismos genéticamente modificados al ambiente y en proyectos de análisis para la generación de información sobre los recursos genéticos de México. Ha presentado diversos trabajos en congresos y simposios acerca del uso de plantas y ecología de comunidades vegetales y con el tema de bioseguridad, y coautor de diferentes publicaciones relacionadas a los análisis de riesgo referentes a biodiversidad y conservación. Sin más, pues le cedo la palabra al biólogo Osvaldo, y de nueva cuenta muchísimas gracias por haber aceptado colaborar con la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo. No, al contrario, ustedes, agradecer a la Comisión Estatal de Biodiversidad por la invitación, a Luis Moreno, a ti, Melanie Aguilar, por darme la oportunidad de dar esta charla. Entonces, voy a compartir presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ok, bueno, entonces, lleva este título muy sencillo, Maíces Nativos, porque lo que vamos a presentar el día de hoy, pues es un poco todo lo que ha hecho la Conavio en cuanto a este tema, el tema de maíces, y cómo ha evolucionado al estudio de la agrobiodiversidad, ¿no? Entonces, en esta plática voy a tratar de retomar varios temas, desde el proceso de evolución bajo domesticación, lo que fue el proyecto global de maíces en Conavio junto con otras instituciones, hablar un poquito de lo que es la milpa, y sobre el programa de conservación y uso de la diversidad genética de plantas domesticadas, sus parientes silvestres, y finalmente del proyecto Agrobiodiversidad Mexicana. Va a haber láminas donde me detengo un poco más, otras donde pase muy rápido, pero siempre va a existir la liga web para que ustedes puedan visitar cada una de ellas. Entonces, vamos a empezar, bueno, con lo que es el tema de domesticación, que bueno, viene de latín domus, que significa casa, y recordemos que bueno, desde que el ser humano empezó a ser, era recolector y cazaba, y pues iba recorriendo territorio, iba ocupando nuevos terrenos, abriendo vegetación, el mismo fuego, favoreciendo el crecimiento de ciertas cobertura vegetal. Es que el hombre empieza a hacer un manejo de esos ambientes, del paisaje, de los ecosistemas. Y entonces lo que lo que terminó haciendo fue un manejo de la variabilidad genética de las especies que se iban presentando en esos terrenos, en esas zonas de aclareo. Entonces, y mucho de de ese manejo de especies, pues fue hecho realmente por la mujer. O sea, desde ese tiempo hasta nuestra fecha, la selección de las especies que comemos, de los granos, de las plantas, ha sido por el trabajo de la mujer, ¿no?
Y bueno, entonces eso nos da como resultado llegar a cierta domesticación de especies. En la plática anterior ya el maestro Manuel González ya lo mencionó, somos uno de los centros de origen y domesticación del mundo, un proceso que inició hace 10.000 años, pero bueno, México se reconoce como un gran centro, México y Mesoamérica, que hemos dado al mundo calabazas, chiles, vainilla, nopales, frijoles, etcétera, ¿no? Y bueno, ya también el maestro González en la presentación anterior abundó mucho, mucho ¿cómo se llama? En este paso de cómo llegamos de Teocintle a la especie domesticada, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más es para mostrar la diferencia. O sea, el Teocintle, que puede presentar varias ramas, son plantas más delgadas, con frutos de una o dos hileras, con semillas muy pequeñas que son dehiscentes, es decir, se caen del fruto. Pues ahí llegamos a este salto cuantitativo de tener una mazorca de más de 8 hileras, granos que se fijan a la mazorca y una sola planta, ¿no? Y entonces, cuando mencionó el doctor en la plática anterior, dijo, o sea, ¿cómo llegamos de esto a esta planta tan cambiada? O sea, no se parece en nada. Y por eso es que Octavio Paz lo mencionó alguna vez, o sea, no es, o sea, la única forma comparable con el descubrimiento del fuego fue que los mexicanos inventaran el maíz. Ujú. Y entonces ha habido una gran selección artificial desde el teocintle para llegar a esta gran variabilidad genética que tiene el maíz. Pero bueno, voy a hacer una pausa aquí para recordar que no necesariamente tenemos plantas silvestres, plantas cultivadas, sino en México, como ser un centro de domesticación, tenemos un gradiente que va desde lo que colectamos, desde lo silvestre, que principalmente colectamos, hasta las especies domesticadas, que muchas de ellas cultivamos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este es un cuadro que publicó Basurto en 2011, que es un ejemplo de quelites, pero aplica también para otras especies como agaves o nopales o algunas cactáceas columnares o candelabriformes que habitan en zonas áridas, donde hay diferente intensidad de manejo, desde aquellas que toleramos, que implica simplemente dejar que crezcan los individuos. No los afectamos, pero tampoco les hacemos nada, ¿no? Pero los usamos, ahí los tenemos. También aquellas que fomentamos, es decir, que va dirigida a aumentar la densidad poblacional de estos individuos, que puede ser mediante aclareos, puede ser dispersando semillas, entre otras, ¿no? Y bueno, llegar a las protegidas, que donde ya se hacen actividades con la finalidad de darle vigor a nuestras plantas, ¿no? Que pueden ser desde echarles hasta fertilizante o echarles un poquito de riego, agua, y bueno, llegar netamente ya a las cultivadas, que son aquellas donde ya se practica de una manera más protegida, digamos, ¿no? Y controlada. Y bueno, entonces, volviendo a los teocintles. En los teocintles tenemos en México teocintles en zonas bajas, en zonas altas, y aquí dejamos la liga donde pueden entrar a ver la información de teocintles en la Conavio. Y algo muy importante aquí, entonces, en este mapa que tenemos en la parte de arriba, son todas las distribuciones de teocintles, son casi la mayoría son especies y subespecies mexicanas, aunque hay algunas que se distribuyen en Mesoamérica, hasta Costa Rica hay una vespertilio, que fue una nueva especie que se publicó no hace muchos años, además de que en México está el grupo de trabajo de, del doctor Jesús Sánchez y Lino de la Cruz, de la Universidad de Guadalajara, donde también están trabajando para caracterizar los teocintles de México. Y entonces, llegamos de este teocintle del Balsas, de las zonas bajas, que se distribuyen principalmente en Guerrero, Michoacán, Jalisco, y se hace una pequeña domesticación, maíces semidomesticados, por decirlo así, que después
en la continuación de su evolución se van hibridizando con teosíntesis de zonas más altas, por ejemplo, de la subespecie mexicana. Y bueno, llegamos a lo que tenemos ahora, esta gran diversidad de formas de maíces. Ahora, algo muy importante que el concepto de proceso de evolución, perdón, bajo domesticación, pues comenzó hace 9.000 años, pero continúa hoy vigentes en millones de hectáreas en ambientes distintos y que lo cultivan millones de personas de culturas diferentes. Entonces, todo esto nos da una gran diversidad de maíces. Y es por eso que se publicó recientemente, en 2018 y en 2020, liderado por el doctor Mauricio Belón y la doctora Alicia Mastretta en la Conavio, claro, y donde participamos varias personas de la Conavio, distinguir primero cuáles son esas zonas donde se distribuye la agricultura de temporal en México, que es en estos mapas lo podemos ver muy claramente, ¿no? Pero además distinguir también aquellas zonas, y que estén clarito, aquellas zonas que presentan agricultura de temporal, pero con menos de 3 toneladas por hectárea. Como decir, esta es la parte de los agricultores o los pequeños agricultores o la agricultura campesina que produce maíz nativo en México. Y bueno, en este trabajo había dos cosas, se denotaron dos cosas. Una es que realmente la producción de maíz de temporal por esta agricultura campesina de temporal, se producen por ahí de 5 o 9 millones de toneladas de maíz. Y suponiendo que, tomando un dato conservador de que se consumen 108 kilogramos por año, entonces nos alcanzaría para alimentar a 54.7 millones de personas, que equivalen más o menos al 50% de la población nacional. Y bueno, aparte de que es suficiente para alimentar a toda la población rural, se tienen excedentes para alimentar otros millones de personas, 28.7 millones de personas para ser exactos, y esto se obtuvo a partir de datos públicos, ¿no? Datos publicados por el CIAP, datos de presencia de maíces nativos, datos de población. Entonces se llegó a este número. ¿Y esto para qué? Un poquito para desmitificar el hecho de que de tantas voces que decían o que siguen diciendo en algunos casos que pues los agricultores campesinos son un lastre para México, que no producen suficiente comida. La verdad, producen suficiente comida y nos están alimentando a la mitad de los mexicanos, simplemente en maíz. Y otro punto era, bueno, existen diferentes condiciones ambientales. En esta gráfica simplemente para mostrar que, por ejemplo, del lado derecho está la agricultura comercial, es decir, simplemente cuál es el rango de precipitación y de temperatura donde se puede sembrar esos maíces híbridos mejorados, y comparándolo con la amplitud en la que se pueden sembrar los maíces nativos. O sea, evidentemente es mucho más amplia la de maíces nativos, está adaptada a mayor condiciones ambientales. Y entonces, esto permite, o este uso, manejo, producción de maíces nativos, permite que esto se adapten a una gran condición de ambientes. Y entonces, también en este artículo, a través de la doctora Alicia Mastretta, se llegó que más o menos 180.000 millones de plantas están sujetas a un proceso de selección en un ciclo de cultivo, lo que nos lleva a que 500 millones dan origen a semillas del siguiente ciclo. Y entonces, con estas 500 millones de plantas, realmente hay una pérdida baja de alelos raros, que son fuentes importantes para la adaptación, y dada la escala en que se cultiva en el territorio nacional, pues realmente lo que estas familias campesinas están haciendo para México, están generando un servicio evolutivo de relevancia global. ¿Y por qué lo digo de relevancia global? Porque no solamente es para México, sino están generando nuevos genotipos
que pueden servir para mejorar los maíces a nivel mundial. El otro tema que les voy a hablar es el tema del proyecto global de maíces nativos. En este, bueno, les cuento muy rápido, este proyecto nace a raíz de que entró en vigor la ley de bioseguridad en 2005, y entonces en esa ley hay varios artículos que va del 86 al 88, donde, bueno, la Zagarpa, ahora SADER, y la Semarnat, pues son los encargados en determinar esas zonas que son centros de origen, es decir, esas zonas geográficas que se identifiquen como centros de origen, no pueden liberarse el OGM de la especie que se está determinando, ¿no? Y entonces, bueno, también a raíz de la entrada en la ley, también entraron los permisos de liberación para liberar experimentalmente maíz genéticamente modificado en México. Y entonces nosotros en 2006 hicimos una evaluación de la información que teníamos hasta ese momento y decíamos, bueno, pues se podría sembrar maíz, maíz experimental, pero el riesgo es muy alto. ¿Por qué el riesgo? Porque no tenemos información. Necesitamos información para saber qué maíces tenemos, dónde los tenemos. Y entonces es que surgió este proyecto global de maíces con dineros que dio la SADER, bueno, la Zagarpa, SADER ahora, la Semarnat y la Cibiogem. Y entonces sacamos 3 convocatorias, una con la finalidad de obtener un documento donde hablaran sobre las diferentes teorías sobre el origen y diversidad genética del maíz, otra convocatoria que tenía que ver con la sistematización de colecciones, porque es cierto, o sea, en México tenemos colecciones grandes como la del CIMI, la del INIFAP, la misma que en su momento SNIG a través del SINAREFI fue generando, y entonces sacamos esas convocatorias para, ok, no está sistematizado, podemos ayudar a que eso quede en una base de datos. Y finalmente una tercera convocatoria que iba enfocada a lo que es la recolecta en campo. O sea, ¿qué tenemos en este momento de maíces en campo? ¿No? Y entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos mucha información, o sea, llegamos a la conclusión de que, bueno, en México, casi en todo el país se siembra maíz nativo, y en 2011 generamos un nuevo documento donde dimos elementos al gobierno federal, y no solamente elementos, sino participamos en hacer mapas, generar infografías, información sobre los resultados que había generado este proyecto, para que finalmente en 2012 se publicara un acuerdo respecto a la determinación de centros de origen y diversidad genética del maíz. Saber más, ahí está la liga y viene toda la información dentro, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos, como les dije, el primer resultado fue un documento, en este caso un libro de diversos autores, el doctor Cato, el doctor Robert Bay, la maestra Luz María Mera, entre otros autores, donde, bueno, hacen una recopilación de la información que hay sobre el origen del maíz. Y entonces, bueno, se habla el teosíntesis, el ancestro, o sea, sin duda, hablan sobre las dos teorías, la unicéntrica y la multicéntrica, es decir, que se dio en varias regiones, no solo en un lugar, en una misma temporada. Y bueno, los estudios hasta ahora obtenidos es que realmente o sea, apoyan la teoría multicéntrica. Pero de todos modos decimos ahí en recomendaciones, o más bien dicen ahí los autores en las recomendaciones, que se necesitan mayores estudios. Si bien sabemos que viene del teosinte, el origen del maíz, y posiblemente sea a través de varios centros de origen, se necesita trabajar más en esto. El otro proyecto el otro componente o convocatoria que sacó esto fue la sistematización y colecta, y podemos ver, bueno, a nivel general, pues todo lo que se obtuvo de maíces, teosintles y tripsacum, 24,000 registros, 22,000, casi 23,000 corresponden a maíces nativos, 600 casi a teosintles, y 527 corresponden al género Tripsacum. Y bueno, ya en 2017 también en la página de Aconavio tenemos un nuevo corte
de 25.861 registros de maíces porque se añadieron colecciones donadas a este proyecto y una de ellas muy importante del doctor Ortega Pasca que vino a enriquecer la información de esta base de datos. Y bueno, esta sí quiero entrar a detalle. Este es un visualizador que se llevó a cabo en la Conavio. Y lo que quiero mostrarles, y espero que se vea y ustedes me dicen, ¿se ve la página web? Sí. Ok, gracias. Entonces, realmente, esta es una visualización. ¿Qué nos ayuda a ver? Nos ayuda a ver diversidad de maíces, altitudes en las cuales se distribuyen, eh, tamaños de mazorca, pero lo más bonito es esto. Y hace rato, porque cuando le preguntaron al doctor Manuel González, oiga, ¿y cuáles son los maíces que se distribuyen en el estado de Hidalgo? ¿No? Entonces, si bien el proyecto global no fue un censo, sino fue un muestreo, sí puede darnos idea de lo que existe. Entonces, por ejemplo, en este visualizador, ustedes pueden buscar por raza, ¿no? A lo mejor quiero ver cuál es la raza rosillo amarillo, cómo se distribuye en el país. Ah, pues ahí están los puntos. Y yo puedo entrar a cada uno de los puntos y obtener información de ese registro. También puedo buscar por grupo racial y bueno, simplemente, bueno, la pregunta que se hizo hace rato, ¿qué razas o qué maíces nativos se encuentran en el estado de Hidalgo? Pues vámonos a Hidalgo, seleccionamos Hidalgo y aquí me muestra toda la diversidad de maíces obtenidos a través del proyecto global de maíces. La idea de que este visualizador se pueda ir alimentando con otros registros que podamos obtener de otros proyectos. Entonces, volviendo a la presentación, ¿se sigue viendo la presentación? ¿Sí, va? Sí. Gracias. Aquí, bueno, también cabe resaltar que se generaron varios documentos durante el proyecto global, pero también posterior al proyecto global de maíces. O sea, han obtenido, o más bien han tomado los resultados de este proyecto para sacar publicaciones y eso es muy satisfactorio y gratificante. Y bueno, finalmente, como les dije, ¿cuál era el propósito? Bueno, obtener esta gran área que son centros de origen y diversidad genética de maíz. La Conavio trabajó en determinar a nivel nacional esta área y la pueden visualizar tanto en el proyecto global como en el geoportal de la Conavio y obtener eso. Pero finalmente lo que se publicó en el 2012, pues solamente fueron los ocho estados del norte de la República, sobre todo para dar certidumbre a aquellas solicitudes que solicitaban liberar maíz genéticamente modificado en México. Bueno, la idea, o sea, al fin y al cabo, pues fue una decisión política, pero nosotros pusimos todos los elementos técnicos para que fuera determinado todo el país y aquí está evidenciado. Y en la cobertura pueden ver también los metadatos y la metodología seguida para construir esto. Otro resultado importante dentro de este proyecto fue la página web de las razas de maíces de México. Entonces, si le damos clic, a ver, por alguna razón no puedo mover el ratón. Espérenme. Ya, listo. También es una de las páginas que vamos a entrar. Ahora les voy a mostrar, esta es la página de razas de maíces de México. Y entonces las razas se agrupan en grupos raciales, que no delimitamos nosotros, que los investigadores que trabajaron en el proyecto global de maíces ayudaron a clasificar esto. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a uno simplemente para visualizarlo. En el grupo cónico, pues te habla un poquito de por qué el grupo, cuáles son las razas que lo integran, cuál es su distribución, ¿no? Y ustedes pueden entrar además a cada una de las razas. Vamos a entrar, por ejemplo, al cacahuacintle, del cual se utiliza
una de las razas utilizadas para pozoles en el centro de México. Y bueno, ahí están muestras de la mazorca, su distribución, y ustedes pueden ver su distribución potencial y puntual, y cada una de estas ligas los va a llevar a obtener la cobertura geográfica, y aquí siempre sale mal algo, hay que revisar esto, y, y bueno, algunas fotos. ¿Ok? Entonces también los invito a que visiten esta página de razas de maíz de México. Y bueno, importantes, ¿por qué tenemos tantas razas? Razas 59 que son nativas, 64 considerando aquellas que si bien no son nativas, ya están en territorio mexicano y sobre todo por la influencia de maíces de Guatemala, ¿no? Bueno, tenemos nuestras razas que son útiles para la productividad, o sea, el celaya, el chalqueño, el tuxpeño y sobre todo de este último tuxpeño es donde se han generado todas las variedades mejoradas del mundo, ¿no? Tenemos también, como lo mencionó el maestro Manuel González en su presentación anterior, tenemos una gran amplitud en cuanto a ciclos de cultivo de los maíces. Y bueno, estos son los que tienen precocidad o ciclos cortos, que pueden obtenerse en 3, 4 meses, desde la siembra hasta la cosecha, ¿no? Y bueno, tenemos el ejemplo del apachito, que es para la Sierra de Chihuahua, el ratón en las zonas semidesérticas del norte de México y el naltel en la península de Yucatán. También maíces que dan resistencia o tolerancia a ciertas condiciones abióticas, como pueden ser sequías, inundaciones. Aquí hay unos ejemplos como el chalqueño en el centro de México, el bolita para Oaxaca, el jala para Nayarit. Desde luego no podían faltar las razas, nuestras razas con grano reventador, que generan palomitas, ¿no? El palomero toluqueño, el de Chihuahua, el reventador, pero esta condición también está desde los teocintles, ¿no? El teocintle también revienta, ¿no? Con el calor. Y por ahí decían, bueno, pues cuál es la evidencia de que estos son primitivos en la presentación pasada. Bueno, por el tipo de grano y también que revienta, ¿no? Podría ser una de las características a las ya mencionadas. Bueno, el típico pozole, ¿no? Por ejemplo, en el centro de México utilizamos cacahuacintle y el ancho, que también se cultiva mucho de Morelos, Guerrero, pero para el occidente utilizamos otros maíces, el bofo y elotes occidentales. Entonces, si han comido un pozole en Jalisco, Nayarit, pues el grano va a ser de tono hasta rosita en algunos casos, o el gordo, que tiene que ver sobre todo en la zona norte de México, en Chihuahua particularmente. Bueno, para elaborar tamales y atoles también hay calidades de grano, y bueno, se utilizan varios, pero bueno, destacan el chalqueño, también del centro de México, el blando del occidente de México, principalmente Sonora, Sinaloa, pepitilla, también en la parte de Guerrero, Oaxaca, y el azul en la sierra de Chihuahua. Y bueno, también estos colores que están no de moda, pero bueno, realmente tienen pigmentos de interés, sustancias de interés como las antocianinas, que si bien podemos obtenerlos muchas veces de frutos rojos, como pueden ser las zarzamoras, las fresas, también lo podemos obtener en nuestros maíces de colores. Y por lo regular, si bien en todas las razas no todas tienen colores oscuros, sí la mayoría los presenta y sí se producen y sí se consumen. Y bueno, también no me voy a meter a verlo, pero también los invito a que lo vean. O sea, si bien hay una gran diversidad de razas, dentro de razas hay una gran diversidad. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Por los genes, por la información genética. Y este trabajo que también está en la página de la Conavio, también está mostrando clasificación de maíz, pero en base a la información genética que se obtuvo de las colectas del Proyecto Global de Maíces. Y finalmente mencionarles que a partir de el proyecto global se ha dado seguimiento a otros proyectos de interés, como puede ser sobre todo cuestiones de monitoreo genético en maíces nativos, evolución de razas nativas, el programa de conservación de teocintles que sigue actualmente en desarrollo, y bueno, o sea, a lo que voy es que este gran proyecto sigue dando de qué hablar, porque hay proyectos que continúan
estudios más avanzados. Bueno, vamos a pasar al tema de la milpa. En este tema de la milpa, bueno, la milpa viene de la palabra del náhuatl mili, que significa parcela sembrada, y pan, que pues literalmente, o sea, pan encima, que puede decirse todo lo que crece en la parcela, ¿no? Esta es una definición de la doctora Edelmira Linares y el doctor Robert Bay. Pero además hay muchas definiciones de milpa, pero algo característico de todas ellas es que estamos hablando de un acompañamiento de especies o de especies que acompañan al maíz, donde el frijol, la calabaza son las principales especies acompañantes, aunque hay muchas más. Y además que puede haber rotación dentro de ellas, ¿no? Y no nada más actualmente hay especies nativas, ¿no? También hay especies introducidas, la misma haba, chícharo, otras especies que pueden acompañar a la milpa. Y entonces, ¿qué es la milpa? La milpa realmente es un agroecosistema tradicional, un ecosistema modificado, un ecosistema inventado, que además tiene sus propios procesos. O sea, la milpa, una de las primeras cosas que nos va a dar son alimentos. Alimentos a lo largo, a lo largo de todo el año, ¿no? Van a crecer quelites, o sea, mientras estamos sembrando el maíz, se ocupan, se siembra la calabaza, que además de la calabaza va a ayudar, como se va a extender, va a ayudar o evitar que crezcan malezas o arbences que no se deseen dentro del sistema de cultivo. El frijol ¿qué va a hacer? Bueno, además de que se va a enredar o sea, en el maíz, en la mayoría de los casos le va a aportar nitrógeno a través de las raíces con las bacterias que tienen en los nódulos, ¿no? Y bueno, vamos a tener, por ejemplo, como alimentos, desde luego, frijoles, quelites, flores de calabaza en un inicio, flores, guías de frijoles, vamos a tener otros quelites, vamos a tener las mazorcas de maíz y vamos a tener calabaza al final. O sea, y esto es nada más ejemplificando 3, 4 especies que pueden estar en las milpas. Hay milpas que pueden cuantificar más de 20 o 30 especies. Entonces, imagínense la cantidad de alimentos. Pero además de eso, no nada más es lo que se siembra o lo que puede crecer ahí, sino todo lo que interactúa con la milpa. Estamos hablando de los polinizadores que van a favorecerla. En muchos de los casos, la diversidad genética entre las plantas, pero también vamos a tener otros insectos o animales que son predadores que van a ayudar contra plagas. Y además, pues lo que no observamos, que todo ese movimiento de nutrientes que se da en el suelo por todos los microorganismos, ¿no? Y que bueno, todo eso realmente es un ecosistema que el hombre diseñó basado en lo que existía en la naturaleza. Y este solamente es un tipo de agroecosistema, milpa, pero hay muchos, hay muchos. Y bueno, nada más es para ejemplificar también que hay otros proyectos, y este es el paso que dimos en Conavio de trabajar solo en maíz, a trabajar con el agroecosistema, a trabajar con la agrobiodiversidad. ¿Por qué? Porque pues, realmente algo importante era enfocarnos a todo el proceso que genera esa evolución bajo domesticación, porque no solamente es sobre una especie, sino un conjunto de especies o sobre el sistema en general. Y entonces, por ejemplo, nada más para comentarles, también a raíz del proyecto global de maíces y que salió el acuerdo de centros de origen, en una de sus cláusulas decía que la Semarnat y la Zagarpa tenían que implementar estrategias de conservación para el maíz nativo. Y entonces, la Semarnat a través de la CONAMP sacó el programa de maíces criollos que apoyó por ahí del 2009 al 2016, 2015. Y entonces, ahí lo que se hizo, bueno, fue apoyar sí a los productores con varios tipos de incentivos, tanto monetarios como no monetarios, pero bueno, la idea era ir no solo al maíz, sino ir a la agrobiodiversidad. Entonces, lo que hacen estos proyectos es que son propuestas para ya ver más allá del maíz y trabajar con la milpa o con otro tipo de agroecosistemas.
Y es así que estos proyectos llegan a, a un trabajo que tiene que ver con la conservación de la agrobiodiversidad en México. Y simplemente son propuestas y las experiencias de varios autores que han quedado escritos en un documento. Ahí está la liga donde pueden ver el documento completo, pero también la página web donde está la presentación de esto. O sea, se presentó hace menos de un mes, entonces realmente es algo reciente y digamos que fue un trabajo interdisciplinario entre varios investigadores de México. Bueno, finalmente vamos a pasar a lo que es el programa de conservación y uso de diversidad genética de nuestras plantas domesticadas y silvestres y el proyecto Agrobiodiversidad Mexicana, y los tomo de la mano porque pues uno parte a raíz, o sea, el proyecto de Agrobiodiversidad Mexicana pues parte dentro del programa, ¿no? Entonces ese programa es generado en la Conavio a tal grado que dentro de la Conavio se tuvo que generar un área completa, una coordinación general de agrobiodiversidad y recursos biológicos que está liderada por el doctor Daniel Piñero. Y bueno, tiene diferentes coordinaciones debajo de él, el proyecto Agrobiodiversidad Mexicana, liderado por el maestro Vicente Arriaga, la coordinación de agrobiodiversidad, liderado por la doctora Francisca Acevedo, y el de la otra coordinación de, de productos comunitarios que lleva a cabo la maestra Lucineira. Y entonces vamos a lo que es agrobiodiversidad. Entonces, ¿qué entendemos por agrobiodiversidad? Ya lo vimos un poquito cuando lo vimos con el esquema de la milpa. Realmente, pues es el conjunto de especies que están en un lugar, están dentro de algún ecosistema, pero a la vez, dentro de este agroecosistema existen factores bióticos, factores abióticos, pero sobre todo el ser humano. ¿Y qué hace el ser humano? Realiza prácticas agrícolas, ¿no? Eso a nivel macro, y a nivel micro, bueno, todo lo que no observamos, que es la diversidad intra e interespecífica dentro de cada una de las especies que se encuentran dentro de estos agroecosistemas. Pero además, sin olvidar que tenemos parientes silvestres. Parientes silvestres que pueden estar dentro del agroecosistema o fuera, pero siempre existe este vínculo entre ellos y que ayudan un poco a mejorar las especies que tenemos dentro. Entonces, es por ello que esta iniciativa publicada en Frontiers y también en una revista mexicana, realmente lo que queremos es conservar y usar sustentablemente la agrobiodiversidad y sobre todo el proceso que la genera. No podemos conservar únicamente las especies como tal o la agrobiodiversidad, sino el proceso que el ser humano está realizando para conservar esto. Y además potencializar la producción agrícola, o sea, de una forma amigable e inteligente. ¿Para qué? Para conservar la agrobiodiversidad y para la soberanía alimentaria de la población. Y bueno, de aquí partimos al proyecto Agrobiodiversidad Mexicana. Y entonces, bueno, este proyecto parte de la diversidad biológica y la diversidad cultural que tenemos dentro de nuestro país. Y realmente, ¿qué queremos aquí? Aquí queremos irnos por lo tradicional, porque se fija en lo convencional, lo que lleva maíces mejorados, simplemente compran, siembran, cosechan, venden, vuelven a comprar, cosechan, venden. Y lo que realmente queremos nosotros es seguir este proceso, esto que les decíamos, que se conserve el proceso de siembra, cosecha, intercambios, guardar su propia semilla, volverla a sembrar, volverla a obtener, los experimentos que hacen los agricultores campesinos, y todo esto ayuda al proceso de evolución bajo domesticación. ¿Y en beneficio de quién? O sea, el beneficio inmediato deben ser las familias campesinas, aquellas que utilizan estos productos
para satisfacer sus necesidades alimenticias del diario y además sus nutrimentos. Y entonces lo que queremos con este proyecto es promover el papel de las familias campesinas, que sigan sembrando muchas y diversas plantas en diversos ambientes, que sea un motor principalmente para el autoconsumo, o sea, que se alimenten y obtengan los nutrientes esenciales de lo que están consumiendo, que sigan guardando, usando, compartiendo sus semillas, que no se vean limitados por ello, pero además que si llegan a tener excedentes puedan obtener múltiples beneficios de ello. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿O qué estamos haciendo dentro de este proyecto? Bueno, hay que construir y fortalecer estos mecanismos para conservar esta agrobiodiversidad. Estamos trabajando con 12 grupos de plantas de un inicio, o sea, maíces, frijoles, calabazas, chayotes, quelites, nopales, chiles, tomates, amarantos, magueyes, aguacates, cacao. Y bueno, nos limitamos a 12 grupos porque eso nos dijeron, ¿no? Pero realmente sabemos que hay más que esto y que se obtienen más productos que esto. Y entonces el proyecto a nivel territorio se está implementando en áreas dentro de Chihuahua, en la Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y la península de Yucatán. Y bueno, este proyecto está conformado por 4 componentes. 4 componentes. El primero tiene que ver con la gestión de información y conocimiento. ¿Y qué involucra esto? Simplemente reunir información y utilizarla. Y tenemos como que tres rubros. Uno, trabajo que se ha hecho en campo, que son grupos de enfoque y encuestas para saber de una forma rápida cuáles son las plantas de las cuales se alimenta las poblaciones en esas áreas, ¿no? Otra, se sacaron 2 convocatorias. Una primera convocatoria que era salir a recolectar ahí sí a nivel nacional, toda la agrobiodiversidad, que principalmente de estos 12 grupos de plantas que les mencioné, pero lógicamente se están integrando más información en estos proyectos. Son 11 proyectos los que están en marcha. Después sacamos una segunda convocatoria enfocada principalmente a la valoración también de los agroecosistemas y a el mercado o costos que pueden tener estos productos, que también se encuentran en marcha. Y también hay un vínculo con una convocatoria que también se obtuvo del Canasta Regionales de Bien Comer, que son 12 proyectos, creo, los que se financiaron en ese momento. Y bueno, lo que están mostrando es que no en todas las regiones se come lo mismo. Tenemos diferentes productos. No es lo mismo que se consumen en las sierras del eje no volcánico que a lo mejor que en las partes semiáridas del Valle de Tehuacán, ¿no? Es totalmente distinto los productos que tienen accesibles. Entonces, muchas de estas canastas van asociadas a lo que existe en el territorio. Y bueno, finalmente, teniendo toda esta información, sistematizarla, ponerla a libertad de los diferentes usuarios bajo un sistema de información sobre agrobiodiversidad que la Conavio está, bueno, que ya diseñó y está empezando a vertir la información y que, bueno, próximamente estará a disponibilidad del público en general. El otro tema es el de comunicación. Es un componente transversal que va para los 4 componentes, que bueno, realmente lo que hay que hacer son desarrollar estas campañas de comunicación a agricultores, consumidores, tomadores de decisiones, y la sociedad en general, a través de spots, de videos, de publicaciones, de carteles. El otro tiene que ver, el segundo componente es el fortalecimiento de capacidades locales, que tiene que ver, vamos a apoyar a las familias campesinas en fortalecer acciones, pero en base a lo que ellos quieren, en lo que ellos necesitan. O sea, el mejoramiento participativo, que es uno de ellos, tiene que ser en base a lo que ellos quieren. ¿Cómo quiero mi mazorca? Quiero que siga apareciendo igual, que tenga las mismas hileras, pero que la planta sea más baja, o X cosas, pero que ellos lo decidan, no que lo decidan los investigadores detrás de un escritorio. También fortalecer el intercambio de semillas y las ferias de semillas, y fortalecer los bancos de semillas, tanto comunitarios como familiares. Y esto ha sido muy importante porque ha permitido que ellos puedan acceder a semillas
de forma, digamos, de forma inmediata ante cualquier catástrofe. El otro tiene que ver con el componente 3, que es políticas públicas, y va dirigido a incidir a los diferentes programas sectoriales que tiene el gobierno, ¿no? Y entonces pues, se participa en opiniones de leyes, de normatividades, en grupos, si hay alguna reforma de ley, se participa y se da una opinión, y a lo mejor, desde mi punto de vista, para mí es a lo mejor el componente menos atractivo porque pues, no sé de políticas públicas, pero la verdad la gente que está participando lo ha hecho de manera muy certera y muy bien desde la Conavio y además un tema relevante porque a partir de aquí es donde se pueden bajar todos aquellos proyectos para la conservación de la agrobiodiversidad y es verdad que en estos últimos años se ha visto reflejado este tema en muchas de las normatividades y legislaciones actuales. Y finalmente, la valoración de la agrobiodiversidad y vínculos de mercado, que es el componente 4, que bueno, hay que impulsar esa producción, esas cadenas cortas, ese beneficio para los agricultores y intermediarios, donde se puedan beneficiar también de algún distintivo, como una marca colectiva o un etiquetado, y se está trabajando mucho con esta asociación, Tequio, que ya trabajó con la Conavio para las cuestiones de productos amigables con la biodiversidad y se quiere hacer un poco lo mismo, pero con productos que se encuentran en agroecosistemas tradicionales. Y bueno, creo que lo que les di fue un panorama rápido de lo que ha trabajado la Conavio en maíces y que ha evolucionado a lo que es la agrobiodiversidad. Y bueno, esta última imagen simplemente poner a los actores. Ahorita que estamos en el mes patrio, y bueno, que todavía no acaba porque estamos a 29, pero realmente es un viva para estas heroínas, estos héroes que desde hace 9000 años iniciaron este proceso de evolución bajo domesticación y que lo mantienen vigente. Y gracias a ellos tenemos alimentos, tenemos la diversidad gastronómica que tenemos y además que tenemos muchos productos y debemos estar orgullosos de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Creo que toda la plática ha sido muy emotiva. No sé si alguien de los que está por Zoom quiere levantar la mano para que le abramos el micrófono. Bueno, por Facebook están las felicitaciones y los saludos. Bueno, en lo que alguien se decide. Dice, ¿se puede acceder a esas semillas sin ser un banco de una comunidad? Otra vez, perdón. Si se puede acceder a estas semillas y ser un banco de una comunidad. O sea, ¿cómo se puede acceder a estos bancos de semillas que mencionabas de los bancos comunitarios, por Pues los ejemplo? bancos comunitarios, según entiendo, o sea, los bancos comunitarios, desde luego, así como su nombre lo dice, forman parte de una comunidad y son para guardarlos y utilizarlos en caso de que se necesiten, ¿no? Pero son para la comunidad. O sea, sé que a lo mejor otras comunidades pueden ir y solicitar a estos bancos semillas, pero ya dependerá de la comunidad que les quiera proporcionar esas semillas porque pues son su resguardo, ¿no? Y no nada más hay comunitarios, sino también familiares, ¿no? Pero bueno, yo creo que o sea, ponerse en contacto con ellos a ver si pueden acceder a ciertas semillas. Desde luego, tienen que ser semillas que se adapten a las condiciones ambientales de quien está solicitando ese material, ¿no? Una pregunta, ¿ustedes llevan todo este registro de estos pequeños bancos comunitarios y familiares que hay en México? No, pero del proyecto, o sea, del proyecto sí tenemos identificados qué bancos hay y dónde están. Eso sí lo tenemos. Ok, No público en nuestra página web, pero sí lo tenemos. ok. Hay unas preguntas en Facebook de Bey Ángeles. Dice, ¿ustedes apoyan a crear un banco de semillas regional, o sea, la Conavio? Y si podrías proporcionar los datos. De hecho, dentro de este proyecto Agrobiodiversidad Mexicana, nosotros
pues apoyamos, ¿no? La creación de estos bancos, que puede ser simplemente desde la metodología, poner en contacto a los especialistas que ya lo han realizado para que los capacite. Luego hay ayudas donde algunas instituciones, organizaciones pueden proporcionar botes o silos para un resguardo mayor de la agrobiodiversidad, pero pues nos pueden escribir a la Conavio, y creo que eso me faltó poner un correo. Pero bueno, si ustedes, en la página de la Conavio viene un correo que es cervex@conavio.gov. Todo lo que llegue ahí nos lo canalizan a nosotros y nosotros ya lo Le dan respondemos. seguimiento. Ok. Le damos seguimiento, sí. Jorge Valencia nos dice que ambas ponencias fueron muy interesantes y ojalá se fomente la conservación y uso de nuestra agrobiodiversidad. Hay otra pregunta, de hecho, del maestro Manuel, que dice: felicidades, Osvaldo. ¿Hay alguna política para reconocer agroecosistemas regionales y promoverlos integralmente, distinguirlos de alguna manera? Bueno, también felicidades, maestro Manuel, por la plática anterior. Una política como tal, creo que se están, o sea, ahorita la SADER está enfocado al resguardo de estos agroecosistemas. Sé que la Semarnat está esperando tener su reglamento interno para también ya generar su área de agroecosistemas, de fomento, y creo que las políticas existen, simplemente hay que darles el seguimiento, ¿no? Pero igual déjenme revisar y yo le doy respuesta posterior, maestro Manuel. Sí, decía que sí, algo como paralelo a los pueblos mágicos. Ay, no sé, eso sí, no. Pero déjale investigo, maestro, y luego le digo. Bueno, creo que no hay otra por aquí, pero yo sí tengo una pregunta. Al principio de la charla mencionaste obviamente la importancia que tiene la mujer en la conservación de los maíces nativos. Y hablaste de muchos proyectos, pero ¿hay algunos proyectos en particular que estén enfocados o liderados por mujeres en la conservación de los maíces nativos? Sí, hay muchos, o sea, a reserva de que luego te podamos pasar una lista, pues muchos colectivos están liderados por mujeres, para obtener productos, para beneficiarse de todo esto que seleccionan, que producen. Sí, el papel de la mujer es preponderante. Yo creo que si no existiera no tendríamos lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, realmente, o sea, lo que voy es que no tendríamos lo que tenemos. O sea, todo esto es gracias a su trabajo. Ok. Este, si alguien más tiene una pregunta, puede levantar la mano. Ya, no, en Facebook ya no tenemos. Y creo que, bueno, ya nada más se animó. Luego les da pena escribir. Pero bueno, por parte de la Comisión Estatal de Biodiversidad y de nuestra directora, la doctora Yanis, pues les agradecemos enormemente por haber asistido a estas dos conferencias muy interesantes, donde hemos conocido, en mi caso, pues aprendido mucho más de los maíces nativos, y agradecemos de nueva cuenta al biólogo Osvaldo Oliveros de Conavio por haber aceptado y por haber darnos esta excelente charla. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, los invito a revisar las ligas. Les voy a mandarles la presentación para que puedan también ponerla al público en general. Puedan darle Muchas, clic a esas ligas para visitar lo que tenemos en Conavio. Ujú. muchas gracias. Nos servirá de mucho. No, Y claro que sí. Y pues bueno, ya pues terminamos este día el Día Nacional del Maíz, y pues les agradecemos muchísimo por su asistencia. Lenny.